No es una promesa, es una advertencia. Es importante criar a los hijos sujetos a la voluntad de Dios, llevándolos siempre al conocimiento del Señor en toda su manera de vivir. ¿Te has preguntado alguna vez por qué los jóvenes, por qué los adolescentes, por qué los muchachos no quieren ir a la iglesia? ¿Por qué se apartan de los caminos del Señor? Estaremos conversando hoy algo muy importante que tiene que ver con la vida de nuestros hijos. Que Dios te bendiga, que Dios te ayude, que Dios te guarde. Y si eres una madre, si eres un padre, si son unos padres que están criando hijos ahora pequeños, este consejo es para ustedes. Y si los hijos no están pequeños, de todas maneras, les aconsejo escuchar este video para ver qué el Señor les habla, qué el Señor les dice relacionado con la vida de sus hijos. Muchísimas bendiciones para ustedes. Me ha llamado muchísimo la atención la vida del profeta Samuel. El profeta Samuel, cuando era un niño de 3 añitos, fue llevado al templo por su mamá. Su mamá, Ana, ella no podía concebir, no podía tener hijos. Pero un día le pide al Señor con súplica, con llanto, le pide al Señor un hijo. Y el Señor escuchó su súplica. El Señor escuchó su oración y le dio el hijo que estaba pidiendo. Lo llamó Samuel. Y a la edad de 3 añitos lo llevó donde el profeta Elí en el templo para entregarlo a la dedicación del Señor, para dedicarse al Señor. Dios tenía propósitos con Samuel aún antes de nacer. Dice la Biblia que Ana, su madre, no podía concebir y por eso pidió ese niño al Señor. Su petición le fue concedida y el Señor le dio un maravilloso hijo que serviría a sus propósitos y desde muy temprana edad, imagínese, a la edad de 3 años. Elí fue un sacerdote que no cumplió con los requerimientos necesarios en el templo del Señor. Su familia no daba ejemplo, no conocían al Señor. Los hijos que había criado eran perversos, como dice en el primer libro de Samuel capítulo 2. Elí no logró controlar el comportamiento abusivo de sus hijos. Y hay un dato muy curioso y muy importante, y es que el mismo Elí que crió a sus hijos en esas condiciones también crió a Samuel. Pero ¿saben dónde radica la diferencia? ¿Sabes dónde está realmente la parte importante que debemos tomar en cuenta? Ya te lo voy a decir. Presta mucha atención. Cuando Samuel llegó a Elí, ya tenía formada su personalidad. Tenía valores adquiridos ya desde su hogar, desde su familia. Su madre se encargó de ello. Tenía comportamientos de conductas aprendidos. Y por eso cuando llegó allá donde Elí, no le afectó lo que estaba viendo, porque ya él sabía lo que quería. Y vean lo que les quiero decir en este momento, que aún pequeños nosotros podemos hacer algo por nuestros hijos. Desde el vientre. Observamos entonces que la edad temprana, desde el vientre, hay que educar a nuestros hijos. Madres, desde el vientre hay que educar a nuestros hijos, hay que entrenarlos en el camino del Señor, hay que ser ejemplo para ellos y no debemos apoyar los comportamientos inadecuados que no honran al Señor.
Nunca. La edad en la cual debemos corregir, enseñar, castigar, premiar es antes que el niño forme su personalidad. Y estamos hablando de más o menos unos 6 años, dependiendo de un niño u otro. Más o menos esa es la edad donde ya el niño ha formado su personalidad. Si haces esto y te dedicas correctamente, no vas a tener un adolescente malcriado, cachorro, con malas actitudes. No tendrás que castigarle en ese tiempo, ya que responderá a lo aprendido. Y sabes, te dará descanso, como dice la palabra. La historia de Samuel es buena para tomarla como ejemplo de una profunda dedicación y propósito del Señor, propósito divino, comenzando incluso antes del nacimiento. Es un testimonio de la fidelidad de Dios sobre los hijos y del poder de la oración. Y esta historia de la temprana dedicación a Samuel es un poderoso recordatorio de la importancia de la fidelidad y la obediencia al llamado de Dios. La fe profunda de Ana y su compromiso hicieron posible que Samuel se convirtiera en un niño con un carácter inquebrantable y que honrara al Señor. Eso es lo que nosotros tenemos que conseguir en nuestros hijos. En primer lugar, la honra al Señor en todo momento, en toda su manera de vivir. Y también su mamá, porque su disposición a entregar a su hijo al Señor refleja una profunda confianza en el plan y propósitos de Dios. ¿Cómo está nuestra confianza en Dios? ¿Cómo está la confianza que podamos tener en el Señor, en sus propósitos, en sus planes para nosotros y para nuestras familias? Hoy es momento de reflexionar. Hoy es momento de pensar. Hoy es momento de accionar y ver qué estoy haciendo. ¿Qué estoy haciendo para el Señor? ¿En qué estoy ayudando a mis hijos, sean chiquitos, sean medianos, adolescentes o sean grandes? ¿En qué estamos ayudando para que nuestros hijos sirvan al Señor? Dios puede usar a cualquiera para llevar a cabo sus propósitos, sin importar la edad, ya que una vida dedicada a Él y sus propósitos puede tener un impacto profundo y duradero. Los valores y principios fundamentales se inculcan desde la infancia y permanecen para toda la vida. Dicho en otras palabras, como nos lo dice la Biblia en Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Y saben, esto no es una promesa, es una advertencia para nosotros los padres, para los que tenemos hijos y que debemos criar y que debemos conducir y que debemos orientar y que debemos animar. Todo eso es importante en la vida de nuestros hijos. Entonces debemos enseñar al niño el camino en que debe andar. Y aun cuando fuere viejo no se aparta de él. ¿Cuál es el camino que le estás enseñando a tus hijos? O a tu hijo. ¿Cuál es? Ese camino que tú le estás enseñando hoy, ese es el que él va a andar. Y qué triste que muchas personas, aún conociendo de la palabra del Señor, no están entrenando a sus hijos en los caminos del Señor. Cuando son adolescentes, ahí se ve. En el hogar se utiliza mucho el aprendizaje por observación. Este tipo de aprendizaje se basa en observar a un modelo para aprender a hacer una determinada tarea reproduciendo lo que se ha visto. O sea, yo observo y luego hago lo que estoy viendo. Y un padre y una madre
que quieren guiar a sus hijos en los caminos del Señor están siempre pendientes de mostrar lo que se debe mostrar delante de ellos para que sigan luego al Señor. Nosotros somos responsables como padres. Si el Señor confió en nosotros y nos entregó un niño, no es para que el niño se pierda. No, es para que ese niño se convierta en un hombre de valor y que un día sea alguien que en el reino de Dios sea valioso. Esa es la idea de que Dios nos dé hijos para Él y para su reino. Aleluya. Gloria a ti, mi Señor. En el hogar nosotros utilizamos los estilos visual, auditivo y verbal. ¿Qué ven ellos? ¿Qué escuchan ellos? ¿Y qué hablan? Y tú como padre, y tú como madre, ¿qué estás viendo que ellos te están viendo? ¿Qué estás hablando que ellos te están escuchando? Entonces es importante que nosotros siempre tomemos en cuenta que debemos ser modelos para nuestros hijos, pero buenos modelos. Hay algunos problemas, pero miren, problemas fuertes, que como familia podemos evitarnos si nosotros de manera correcta actuamos y a tiempo. Vamos a mirarlos ahora a la luz de la palabra del Señor. La palabra del Señor es viva y eficaz y la palabra del Señor nos instruye en toda nuestra manera de vivir, en todo lo que nosotros queremos, todo lo que queremos hacer, lo encontramos allí. Es un manual de vida y tú lo puedes seguir, tú lo puedes buscar, pero tienes que buscarla, tienes que leerla, tienes que aplicarla, tienes que instruirte para luego instruir a tus hijos. ¿Sí? ¿Verdad? Proverbios 22:15 dice, la necedad está ligada al corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Ay, ya esta hermana sacó la vara, ya esta hermana sacó la correa. Eso no es lo que yo estoy diciendo y eso no es lo que dice la Biblia. Vamos a explicar esto. ¿Qué significa la vara de la corrección? Que aleja la necedad del muchacho. ¿Qué es la vara de la corrección? Proverbios 23, 13 y 14. No rehúses corregir al muchacho. Rehusar es que más de una vez te has negado a hacerlo. Entonces no rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Esa es la idea. Nosotros no queremos criar hijos para que luego se pierdan. Nosotros queremos criar hijos para el reino del Señor, que sean para Dios. Para eso queremos criar los hijos. Y a veces nos preguntamos, a mí me han preguntado muchas veces, ¿por qué se van los hijos de los caminos del Señor? Es una pregunta que es común y mucha gente se la hace y mucha gente está sufriendo eso ahorita. Está sufriendo esas consecuencias de tener sus hijos apartados del Señor. Muchas veces intentamos ayudar a nuestros hijos sin resultados positivos. ¿Cuáles son las razones? Hay muchas, muchísimas, pero yo voy a mencionar un poquitito así de razones. La primera, no los corregimos a tiempo. ¿Cuándo es el tiempo de corregir al niño? Desde que está en el vientre. Desde que está en el vientre. Allí tú tienes que hablarle la palabra del Señor. Tú tienes que leer en voz alta la Biblia. Tienes que cantarle al Señor, alabar al Señor, adorarlo. Y ese niño que está allí o esa niña que está allí en ese vientre está escuchando lo que tú haces. Ese es el primer momento cuando nosotros debemos ayudar a nuestros hijos a encontrar al Señor. Muchas veces intentamos corregir a nuestros hijos de manera errónea, de manera equivocada, que no es así.
rehusamos corregirlos porque están muy chiquitos. Y resulta que estamos reforzando un comportamiento de conducta errónea. Y cuando llegan los 6 años, ya han desarrollado su personalidad. Porque esa es la edad cuando el niño ya ha desarrollado su personalidad. Y tu madre, tu padre que estás criando un niño pequeño, ahora tienes que tomar en cuenta que él te necesita. Es como tener una plastilina en las manos y estamos moldeando algo, sacamos algo, queremos algo bueno. Esa es la vida de tu hijo ahorita. Moldea algo bueno, saca algo bueno de él a la luz de la palabra del Señor. Ahora vamos a ver qué es la vara. La vara es un símbolo de autoridad y disciplina. ¿Saben que los pastores de ovejas utilizan una vara para guiar, corregir sus rebaños? El pastor va guiando, le va indicando a la oveja el camino. Con la vara lo va conduciendo. Y cuando una oveja es muy terca, el pastor le da un golpe firme en la espalda y entonces esta oveja se ordena en el rebaño. ¿No les parece que es algo digno de imitar? ¿No les parece que podemos observar esto como un modelo? Primero se lleva, se dirige, se ordena, se aconseja y cuando ya no hay más nada que hacer, pues acudimos al castigo físico. Acude a la parte física cuando ya hayas agotado todos los recursos necesarios. Y mientras más pequeño, mejor. Pues si los corrías a tiempo, te va a dar descanso. Proverbios 29:17 dice lo siguiente: corrige a tu hijo y vivirás tranquilo, y a ti mismo te dará grandes alegrías. Debemos establecer la diferencia entre disciplinar y castigar. ¿Cuál es la diferencia entre disciplinar y castigar? ¿Qué es disciplinar? Disciplinar es dar a conocer las normas. Todos tenemos normas en nuestra casa, en nuestra vida. ¿Y qué es una norma? Es un modo establecido y acordado de hacer algo. Determina el comportamiento del ser humano. Pero esas normas tienen que estar claras, muy claras. Que los niños desde pequeñitos vayan escuchándolas y vayan aprendiéndoselas y saber que tienen que respetar esas normas. Y que si no las respetan, algo va a pasar. Una norma determina el comportamiento del ser humano. Cuando nosotros instruimos de manera clara las normas, entonces allí estamos creando disciplina. Y esto es en el hogar, en la escuela, en la comunidad, donde quiera que nos encontremos. Hay que crear disciplina. En la casa, miren, las personas que acostumbran decir groserías y después le dicen a los hijos que no digan groserías. Si tú las estás diciendo, ellos las van a repetir. Si tú le dices algo, si tú hablas de alguien en tu casa, después tu hijo te está escuchando y va a ir a hablar. Miren, criar al niño es algo hermoso, muy hermoso, pero nosotros debemos ser ejemplo para ellos en todo. En todo. Entonces tenemos que disciplinar, es dar a conocer las normas. Ahora, ¿qué es el castigo? Castigar es la consecuencia que recibo por un daño realizado. En este caso, por no cumplir las normas. Vean lo que me pasó
hace un tiempito, hace unos días. Me encontraba en el abasto haciendo mercado. Vi a una niña de más o menos 5 años, yo le calculé eso. Ella agarró un paquete de galletas y las colocó dentro del carrito de la mamá. La señora las agarró y las dejó de vuelta en el estante. La niña las buscó nuevamente, las tiró al piso y las pisoteó, pegando gritos. Qué vergüenza, yo tenía una pena ajena. No sé qué más pasó. Pero no pude dejar de meditar en esto y de observar cuántas veces pasa, cuántas veces sucede. ¿Estamos corrigiendo a nuestros hijos en la casa? Si los corregimos en la casa, eso no va a pasar en la calle. Debemos corregirlos. Proverbios 29:15 dice lo siguiente: la vara y la corrección dan sabiduría, pero el muchacho consentido avergüenza a su madre. Ay, ay, ay. Hemos vivido en una cultura que piensa que al muchacho se le corrige con castigo físico. Y no. Mire que hay que estar muy centrado para no guardar resentimientos por esa causa. Y muchas veces es injusta. No es necesario llegar al punto del castigo físico si nosotros como padres cumplimos nuestro papel de manera correcta. Los niños se sujetan. Los niños aprenden. Y aprenden con H intercalada. Es importante que nosotros dejemos nuestro sello en ellos. Y que ellos van a hacer las cosas como nosotros se las enseñemos. Entonces, ¿qué es la vara? La vara da la enseñanza de que hay que obedecer. Si ya las normas fueron establecidas claras y fueron infringidas y muchas veces de manera retadora, bueno, hay que usar el castigo físico. Es necesario, pero recuerda, con amor, no hay que maltratar. El niño cuando es castigado y sabe que lo están castigando porque hizo algo malo y tú lo castigas con violencia, él se frustra. Pero si tú lo castigas con amor, él entiende que tú le estás corrigiendo. En la Biblia la vara es un símbolo de autoridad y disciplina. Quien ejerce la autoridad es quien disciplina, y mucho más cuando se tiene que llegar al castigo físico. De ti depende cómo uses la vara. ¿Sabías que en el arca del pacto se encontraba la vara de Aarón y ésta reverdeció? Mientras más practiques la palabra del Señor en tu hogar con tus hijos, estarás permitiendo que esa vara que estás usando reverdezca. Y si es así, entonces dará frutos. La presencia del Señor en tu hogar hará que la vara que use reverdezca. Así que no dejes de usar la vara. En cuanto al personaje que hemos estado tratando, con el tiempo observamos que Samuel se convierte en un profeta del Señor y le tocó la honra de ungir al rey David. En una oportunidad, estando ya David ungido como rey, el Espíritu de Dios se apartó del rey Saúl. Entonces un espíritu maligno lo atormentaba. Y le dijeron al rey Saúl que había un joven que tocaba arpa, que sería bueno que cuando el rey se sintiera mal sea ayudado por medio de la música. En este caso, el arpa. El rey Saúl lo mandó a buscar, y sucedía que cuando el rey se sentía mal, David tocaba el arpa y el rey Saúl encontraba tranquilidad. Nosotros tenemos la oportunidad
de que con nuestra música podemos ayudar a otros a estar mejor. Por ejemplo, si cantas, si tocas algún instrumento, afectas de manera positiva a las personas y en este caso a tus hijos en el hogar. En vez de estar pegando gritos, en vez de estar diciendo groserías y muchas veces la gente hasta maldice, ponte a cantar, edifica tu hogar, repite versículos de la Biblia y así tú vas a enseñar a tus hijos desde el vientre. Ahora, ¿qué sacamos de todo esto? Primero, enseñar a tus hijos desde el vientre o a muy temprana edad. No permitir mal comportamiento en tus hijos. Debes corregirlos. No maltratarlos, corregirlos. Observa lo siguiente. El trabajo arduo es a temprana edad, no después. Después es difícil corregir. Si lo haces a tiempo, te dará descanso. Recuerda lo siguiente. En el Antiguo Testamento, Aarón, hermano de Moisés, llevaba una vara seca que por estar delante de la presencia de Dios, reverdeció, dio brotes, hojas, flores y frutos en una noche. David tocaba el arpa y el rey Saúl encontraba tranquilidad. No dejes de usar tus dones y talentos en tu hogar. Si tocas un instrumento, úsalo. Si cantas, hazlo. Siempre tendrás un público que te escuchará y aplaudirá. Que Dios te bendiga.